Esta clase es cortica. Hola, esta clase es cortica, pero sí me interesa que hagamos algunos ejercicios de fecha probable de parto, porque, esperen a ver si, pongan, como son poquitos, pongan el video a ver si los vemos, vemos un ratico mientras entran los otros. A ver si asómense un poquito aquí, aquí en la cámara y les hago así como un ejercicio mientras entran los otros. Les doy una explicación ahí un poquito si no la tienen clara. Porque como ya no están rotando conmigo en obstetricia, pues de pronto hay cosas que hay que reforzar. No se peinaron hoy. Yo tampoco, pero igual sería bueno. Hola, Daniela. Es la única que ha desaparecido en cámara. Estaba pidiendo que apareciera. Entonces, sí quería como hacer un ejercicio, porque como vamos a hablar hoy de embarazo prolongado, entonces sí quería hacer como un ejercicio para que practiquen luego de clase, pero pues sí, Geraldine se fue, pero bueno, para que practiquen un poquito sobre la fecha probable de parto, porque si uno no tiene clara la fecha probable de parto, pues entonces tampoco va a tener claro cuándo es un embarazo prolongado. Entonces, pues iba a dar como unos truquitos de cómo hallar la fecha probable de parto, que quizás en sus rotaciones, dígame. Dime. Buenas noches, es que se recorta. ¿Será el internet ya? Doc, yo te estoy escuchando bien, pero la compañera bien, que no habla se escucha entrecortada. Yo creo que es el internet de ella el que está molestando. Ah, ok. Bueno, pero si la clase no se va bien, no se está escuchando bien, también me avisan, ¿no? Este es porque es una, digamos, una introducción antes de, y les estaba diciendo que les iba a hacer unos truquitos para hallar la fecha probable de parto y la edad gestacional, y que luego ustedes lo practican. Si quieren me escriben o algo si tienen dudas. Porque si vamos a hablar de embarazo prolongado, tenemos que tener muy claro cómo es una fecha probable de parto y qué edad gestacional en realidad tienen, ¿no? Pues yo les voy a hablar de todas las implicaciones de un embarazo prolongado, pero me parece que esto es muy importante. Seguramente lo han hecho en las rotaciones, pero tenemos que tener todos tenemos que tener una misma fecha, una misma razón, forma de hacer una fecha probable de parto, porque no es lo mismo 40.5, 40.4, 40.3 días, porque lo vamos a ver, hacemos distintas cosas en cada fecha que va teniendo la paciente. Entonces, bueno, ya vamos 42. Para hallar la fecha probable de parto es el primer día de la menstruación más 7 días menos 3 meses. Si hoy estamos a 5 de abril, entonces 7 días serían 12. Entonces ya tenemos el día, pues sabemos que es el 12, y le vamos a restar 3 meses.
Entró una musiquita. ¿Seré yo? ¿Será que la música es mía? Creo que sí. Creo que sí, doctora. Es Creo que que doy sí, clase doctora. con música. Cerremos este. Bueno, hasta suena bien. Doctora, ¿podría volver a repetir la fórmula, por favor? Ya voy, sino que quisiera quitar la música. No es que me moleste, sino que nunca he dado clase con música. Pero quiero saber si soy yo. Qué raro. Yo creo que sí, sí es usted, doctora, porque no aparece en otros micrófonos activos. Bueno, esto sí ya es insólito. Cosas que pasan. Vamos a ver si es mi iTunes. Bueno, no suena mal del todo. Eso sí está horrible. Esta tampoco es mía. ¿Ahí me escuchan? Sí, señora. Y estoy sin doctora. música. No sé. Realmente la música no me molestaba, pero creo que distrae un poquito. Entonces, fecha probable de parto. Primer día de la última menstruación. Entonces, si la señora tuvo hoy le empezó la menstruación, ¿sí? Supongamos que fuera abril, 5 de abril, pero estuviéramos en junio. Pero es para darles el tips. Entonces, primer día de la menstruación, más 7 días, menos 3 meses. ¿Sí? Si nosotros estuviéramos en junio y nos dijera que este día, 5 de abril, fue el primer día de la menstruación, le sumaríamos 7 días, o sea, ¿sí? Y a ese 5 de abril, a ese abril, que es el quinto mes, le quitamos 3. O sea que nos daría que el bebé va a estar para febrero 12. ¿Sí? Espero que me hayan entendido ese. Entonces, poniéndolo más. Doctora, ¿no sería para enero si le quitamos los 3? Estamos en el mes 4. Sí, es que pensé que estábamos en el mes 5. En el mes 4 le restamos 3, entonces estamos en enero. Tienes razón. Entonces, suponiendo que la consulta fue hoy y la señora me dijo que la fecha de la última menstruación fue el 3 de noviembre. Entonces, alguien que esté ahí haciendo la tarea. Entonces, si fue el 3 de noviembre, el primer día de la menstruación de la última regla, entonces, 3 de noviembre. ¿Ah? 10 de agosto. Entonces, bueno, hagámoslo despacito. 3 más 7, ¿cuánto nos da? 10. 10. Y al 11 le restamos 3, que el 11 de noviembre es 11, entonces le restamos 3, ¿nos da agosto? Agosto. Listo. Así está fácil, ¿sí? Eso lo tenemos claro, la fecha probable de parto. Muy importante que tengan en cuenta que si el mes, por ejemplo, la fecha de última menstruación fue el 29 de enero, las cuentas que ustedes hacen de 7 días hacen que ya sea el mes que sigue. Por eso yo siempre les digo primero el día y luego el mes. Entonces, supongamos que fue el 29 de octubre. Entonces, suman 7 al 29 de octubre, pero ya no restan sobre 10, sino restan sobre el mes 11. ¿Ok? Porque se pasaron los 7 días al siguiente mes. Es de ahí donde casi siempre se confunde. ¿Me entendieron? Entonces, si estamos si la fecha de primer día de la última regla fue el 29 de octubre, le sumamos 7. Acuérdense que octubre tiene 31. Entonces, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5. Nos daría 5 de noviembre. Y a ese noviembre es que le restamos el 3, los 3 meses. ¿Sí? Sí, doctora. Alguien, por Sí, favor, señora. responda. Sería 5 de agosto también. Ay, sí, también. Ah, bueno, eso, perfecto.
Entonces me interesan esos truquitos en el sentido del mes que sigue, porque a veces les restan, cuando les pongo en el examen se equivocan porque le restan al octubre, no tienen que restarle al mes que continúa. Por eso siempre le sumamos los 7 y restamos del mes que está los 3. Y la edad gestacional, entonces hay varias cosas, digamos que varias maneras de hacerlo, pero todas las maneras nos tienen que dar la misma edad gestacional. Si no nos da la misma edad gestacional con todos los trucos que ustedes tengan, quiere decir que estamos mal, porque la idea es que vamos a trabajar siempre, siempre con la misma edad gestacional. Yo tengo por acá, pero preciso ahorita no lo tengo a la mano. Digamos, no sé si han visto los gestogramas, que son unas rueditas donde uno pone la fecha de la última regla y va viendo la edad gestacional. Si lo han visto, y si no, yo se los prometo para la próxima mostrárselo. Ese pues obviamente tiene que ser exacto para todas las personas. Todos los que tienen en la mano el gestograma, pues les tiene que dar la misma edad gestacional. Igual tiene que pasar con las fórmulas que nosotros damos. Entonces, les voy a dar la introducción de por qué lo hacemos así y es, nosotros le decimos a las mujeres embarazadas que el embarazo es de 40 semanas. ¿De dónde salen esas 40 semanas? De los 9 meses, pero como son 9 meses lunares, entonces las semanas son un poquito más largas. ¿Por qué nos sirve eso? Porque a lo largo de la gestación pasan distintas cosas en ese tiempo. Si ustedes no quieren confundir a la paciente, pues le siguen diciendo que son 9 meses, pero siempre hablen entonces en meses y no en semanas porque las señoras multiplican y obviamente por eso se confunden. Entonces es muy importante que para ustedes hallar la edad gestacional sepan que estamos hablando de semanas lunares, no de semanas calendario, no del calendario que nos dan en diciembre. Siendo así, entonces por cada mes tenemos 4 semanas y media. O sea, 4 semanas y media nos daría cada mes solar. Así es un poco difícil, pero si ustedes dicen por cada 2 meses sumamos una semana, les va quedando un poquito más fácil. Entonces hacen la cuenta normal, los meses. Habíamos dicho de la que cogimos de octubre, que era el 12, los 12, ¿no? ¿Sí? ¿Era el 12? O el de abril, no me acuerdo. Bueno, hagámoslo nuevamente. Entonces hagámoslo nuevamente. Otra fecha, que sea el 14 de septiembre. Entonces dijimos que el 14 de septiembre le sumamos 7, nos da 21. Como es de septiembre, pues sigue siendo septiembre. De septiembre menos 3, que es 9 menos 3 son 6. ¿Sí? Entonces todos los 21 la señora cumple mes. ¿Cuándo van a hacer el bebé? En junio 21. ¿Sí? Hasta ahí hicimos el primer repaso. Para saber la edad gestacional que tenemos hoy, que es 5 de abril, entonces vamos a contar hasta cuando nos complete 21. Exacto. Entonces, del 21 de septiembre al 21 de octubre va un mes. Al 21 de noviembre, al 21 de diciembre, al 21 de enero, al 21 de febrero y todavía no hemos, 21 de marzo y todavía no hemos llegado al 21 de abril. Si ahí contamos, vamos 6 meses exactos de 21 a 21, entonces vamos a multiplicar esos 6 por 4, 6 por 4, 24, y por cada 2 meses le sumamos 1. Ahí estamos claritos. Decíamos en 24, 25, 26 y 27 semanas seguras. Pero del 21 de marzo al 5 de abril hay unos días de más. Entonces contamos por semana. Del 21 de marzo al 7 días más sería 28 de marzo. Entonces llevamos 27 semanas, ahí van 28. Y ya no vamos a contar más porque no alcanzamos a tener una semana entera de ahí hasta el 5 de abril. Entonces vamos a tener 28 semanas, 29, 30, como 6 días. ¿Sí? Entonces la tarea es seguir repasando. Ya les di el punto de empezar. Ya sabemos que es 4.5, pero no 4.5 días, sino 4.5 semanas. Entonces por cada 2 meses sumamos una semana. Y así nos dan los 4 por 9, 36. Y por cada 2 le vamos sumando hasta que nos llegue a 40 semanas. Ese es el conteo fácil. El súper fácil es tener el gestograma, que también hay gestogramas que se hacen por el celular, sino que me interesa que lo sepan hacer manualmente porque no siempre tenemos la disposición o se nos perdió el gestograma,
el celular se quedó sin batería o no tenemos la aplicación, cualquier cosa que ocurra, ustedes tienen que tener una manera rápida de hacer eso en urgencias cuando tengan pacientes de urgencias. Entonces, ya que llegaron 48, yo creo que ya es hora de que empecemos clase. Si hay preguntitas al final, me dicen, pero pues la tarea es que practiquen y practiquen, pongan diferentes fechas, a ver qué fecha tienen de fecha probable de parto y qué edad gestacional van teniendo en ese momento. ¿Alguna pregunta por ahí o empiezo? No, está bien, podemos empezar. Doctora, bueno, Ya te avisamos. Entonces, vamos a hablar de embarazo prolongado. Las primeras veces que se habló de embarazo prolongado fue en 1902, si se dan cuenta, eso hace rato, sino que no se contemplaban todas las implicaciones que tenía ese embarazo prolongado. Luego Clifford describe el síndrome de posmadurez, pero este es una evidencia posterior, o sea, nace el bebé y empieza a ver que hay unas características de esos bebés según la edad gestacional que ellos van teniendo. Y ya en 1970 se reconoce que hay un incremento de morbimortalidad perinatal por esta entidad. Podríamos hablar que no necesariamente es patología porque son muchas cosas, pero pues sí es una entidad que nosotros tenemos que evaluar. De hecho, se considera ya un embarazo de alto riesgo solamente por estar un embarazo prolongado. Entonces, la definición de un embarazo prolongado es, de definiciones importantes para que tengan en cuenta es, un embarazo posfechado es el que sobrepasa 40 semanas o 280 días, contando desde dónde, a partir del primer día de la menstruación. Esos 280 días salieron de un no médico, de un matemático, que juntó todo eso que hablamos del calendario lunar, no sé qué tal, y se dieron cuenta que un embarazo de 9 meses solares o de 40 semanas lunares son 280 días. Entonces, si tiene más de 280 días, es un embarazo posfechado. Es un poco distinto posfechado a prolongado o postérmino. ¿Por qué razón? Porque prolongado significa que sobrepasó la semana 42 o los 294 días. ¿Quién describió eso? La OMS en 1977, la FIGO, que es la Internacional de Ginecología, en el 82, y la EICO, que es la americana, en 1997. Entonces, el término de posmadurez se utiliza en embarazos mayores de 42 semanas. Vamos entonces a definir una sola cosa. Embarazo prolongado son todos los que sobrepasan la semana 40. O sea que embarazo prolongado es el posfechado, el postérmino y el prolongado. Sin embargo, siempre vamos a hablar de embarazo posmaduro después de semana 42. ¿Ok? Sobre la incidencia, pues es alta, pero muchas de estas incidencias altas son debido a justamente lo que estábamos practicando hace un ratico, que como no sabemos calcular muy bien la edad gestacional, a veces nosotros podríamos tener la posibilidad de hacer un sobrediagnóstico de embarazo prolongado. Ay, sí, por aquí me escribieron unas noticas, pero bueno, gracias, hasta ahora las leí. Entonces, la incidencia es alta, pero no quiere decir que nosotros no tengamos que estar muy presentes, incisivos, calculando la edad gestacional, porque cada tiempo, en esa semana de prolongado o más, va a haber unos cambios que pueden perjudicar no solamente al bebé, sino también a la mamá. Entonces, un embarazo prolongado, ya dijimos, más de 294 días o más de 42 semanas. Posttérmino, todos los que llegan o superan las 42 semanas. Posfechado, los que se nos pasan de las fechas que nosotros ya le calculamos a la señora. En esto un paréntesis. Ustedes son vitales porque ustedes son los que le van a decir a la señora por primera vez cuándo van a hacer su bebé. Y así llegue el ginecólogo más experimentado del mundo, le diga otra fecha, van a creer en lo que ustedes le dijeron por primera vez. Por eso es muy importante que ustedes no solamente hagan bien la cuenta, sino que además le digan a la señora con precisión cuándo va a ser su fecha probable de parto. Con este ella también sabe en qué momento va a consultar. Entonces, tengan muy presente que lo que ustedes dicen se va a quedar durante todo el embarazo y puede, si cometieron un error de mes, pues terrible que la señora consulte un mes antes o un mes después, probablemente los resultados serán distintos. El posmaduro, entonces, es el que tiene que ver con la evaluación del neonatólogo cuando ve esos cambios de posmadurez, que ahora ya les vamos a hablar.
Y pues hablar que de la fecha probable de parto, que son los 280 días que habíamos hablado, o 40 semanas. Entonces, para definir nuevamente, embarazo prolongado son todos los que pasan de semana 40. Postmaduro, después de semana 42. La etiología de que el embarazo se prolongue son varias. Unas son maternas, otras son placentarias ovulares y otras son del feto. Sobre las del bebé, tienen que ver todo lo que tenga que ver con el cortisol, producirlo o no producirlo, y por eso se relaciona con, por ejemplo, angenesis de la hipófisis, hipoplasia suprarrenal, pero también con alteraciones como malformaciones fetales como anencefalia, por ejemplo, o bebé con una hidrocefalia importante, son bebés que pueden tener un embarazo prolongado. Esto cada vez en que se hacen controles prenatales adecuados, pues se va reduciendo la posibilidad de que encontremos a término un bebé anencefálico, pero pues si no se hace control prenatal podría pasar. Pero en cambio una suprarrenal o una agenesia de hipófisis puede pasar y se va a descubrir en el camino. Sobre la placenta, entonces existe, hemos hablado que la placenta empieza a envejecerse y al volverse las calcificaciones genera unas enzimas. La deficiencia de la sulfatasa placentaria hace que disminuya la posibilidad de tener ese inicio, de ese, digamos, ese reloj placentario para iniciar el trabajo de parto. Continuando con lo del bebé, pues ya hemos hablado de la anencefalia y también de la macrosomía. Un bebé muy grande pues hace desproporción cefalopélvica y el embarazo pues se puede prolongar. Un embarazo exuterino que puede implantarse y crecer bastante, que no quede en el útero, sino que quede agarrado, por ejemplo, del hígado, ese bebecito no va a generar un trabajo de parto. Entonces puede haber, no tan frecuentemente. Yo he tenido, en la pandemia tuvimos uno que llegó a 14, 15 semanas y estaba más como en los intestinos. Obviamente fue difícil hacer el diagnóstico ecográfico porque nunca encontraron el bebé en el útero, entonces lo encontramos por otras situaciones importantes. Pero para decirles que podría teóricamente llegar un bebé a semanas supremamente grandes, incluso hacer un embarazo prolongado. Una desproporción cefalopélvica podría tener que ver con la macrosomía del bebé o con una desproporción cefalopélvica materna. Eso haría que entonces el embarazo se prolongue porque el bebé no se ha encajado. Y el consumo de AINES, cualquier no esteroideo, podría disminuir esas prostaglandinas que son tan importantes para iniciar un trabajo de parto. Entonces, primero, pues las recomendaciones que a las señoras que así les duela un poco la parte suprapúbica y eso en el parto cercano, no tomen de estos medicamentos, pues porque podrían prolongar el trabajo de parto. Genéticamente se habla que hay una relación familiar para que si todas las mujeres de la familia tuvieron embarazos prolongados, también la paciente que tengamos enfrente también pueda tener un embarazo prolongado. Y de ella misma, si ella tuvo un antecedente en su embarazo anterior de prolongado, en un 50% puede también presentarse un embarazo prolongado. Eso con todas las implicaciones que tiene que tener ese embarazo prolongado. Así que pues es importante hacer la historia clínica, no solamente familiar, sino también de ella misma sobre los embarazos prolongados. Se habla que la paciente primigestante tiene una posibilidad mayor de tener un embarazo prolongado que una paciente multigestante. Se relaciona con el sexo masculino, no es que sean perezosos, solo que se relaciona estadísticamente con que sean más prolongados y se relaciona también con hipotiroidismo materno, obviamente no corregido. Epidemiológicamente están hasta un 14% de todos los embarazos, como ya les dije, pues a veces los rangos son mayores, pero por un poco de culpa en que las ecografías no se hicieron a tiempo, o la señora no tiene ciclos regulares, o nosotros pudimos hacer mal la cuenta desde el comienzo. Pero siempre que tengamos la sospecha de un embarazo prolongado, no lo desestimemos. Entonces, ¿cómo disminuimos esa posibilidad? Pues haciendo las ecografías tempranas, o sea, un buen control prenatal, y una fecha de última regla confiable, pues va a disminuir la posibilidad de que este porcentaje sea de 14% o más. ¿Qué es digamos, por qué vale la pena hacer esta clase? Porque hablamos de mortalidad, no solamente de morbilidad, sino de mortalidad.
Entonces, esa mortalidad aumenta progresivamente de 4 a 6 veces cuando llegan a semana 43. No es lo usual porque ustedes saben que en semana 36 ya las señoras quieren tener el bebé porque están cansadas, porque el baby shower, porque ya todo el mundo quiere que nazca el bebé, pero ese es el común de lo que ustedes ven, pero hay personas que ni siquiera tienen establecidas las semanas, nunca van a un control, están lejos de la civilización, nos llegan las pacientes sin nada de ecografías ni de nada, y pues si nosotros determinamos que tiene 43 semanas o más, tiene la posibilidad no solamente de morir prontamente, sino también puede morir durante el parto, incluso hasta 6 veces podría morir posparto, o sea, una sexta parte de esos embarazos prolongados pueden morir posparto. Así que no se acaban los problemas una vez nace el bebé. Si es un embarazo prolongado, pueden continuar alteraciones metabólicas que hacen que los bebés tengan unos desenlaces no tan afortunados. Entonces, este es el panorama para que ustedes pongan cuidado, estén pendientes, hagan bien las cuentas y no nos vaya a suceder una situación desafortunada de mortalidad en bebés post-fechados. Entonces aquí van viendo 41 semanas, riesgo relativo de 1.5, 42 semanas de 1.8, 43 de 2.9. Casi que cuando yo hago el diagnóstico del embarazo de 43 semanas la paso directamente a cesárea porque la posibilidad de que ella tenga una contracción y el bebé tenga peligro es mucha. Aún con la cesárea de emergencia, también tiene riesgos el bebé una vez que nace. Existen unos cambios para uno poderse ayudar en casos de que no tengamos edad gestacional clara. Empiezan a haber unos cambios fisiológicos y naturales en estos embarazos prolongados. De estos cambios están en el líquido amniótico. Ya sabemos que a partir de la semana 38 empieza a disminuir la diuresis fetal, por lo cual disminuye también el líquido. Pero cercano a los 40 o 41, el líquido amniótico empieza a bajar rápidamente y esa producción lo vamos a evidenciar en ecografías o perfil de biofísico donde podemos evaluar que el líquido amniótico esté disminuido. También hay un cambio en la composición porque hay una mayor cantidad de descamación, entonces van a ver que el líquido puede ser muy denso, o sea, como muy blanco, como muy lechoso, y si pasa más del tiempo, pues puede encontrarse meconio. Entonces, tomar muestras de líquido amniótico podría ser una posibilidad para poder evaluar la edad gestacional y si el líquido amniótico está disminuido por esa misma razón. Y existe un coeficiente que es para evaluar maduración pulmonar, porque aquí nos viene una situación que no es del todo descabellada y es que podría ser que sea la señora que diga que tiene 43 semanas y resulta que pueda ser un embarazo de 36 o menos semanas, que la señora está tan perdida de cuentas que tenga un embarazo prematuro. Entonces, uno podría hacer una amniocentesis para poder evaluar este coeficiente de lecitina esfingomielina y confirmar que el bebé por lo menos tiene maduración pulmonar. Este es el volumen más o menos de semana 38 y si se dan cuenta, pues va bajando abruptamente después de 40 semanas, ¿no? O sea, de 38 a 40 no hay mucho cambio, pero de 40 a 43 hay un cambio importante que hace que pueda haber todas las complicaciones de una bebé que no tenga líquido, como con alteraciones del cordón, como pues que no se pueda mover bien, entonces no crece adecuadamente. Así que todos esos cambios los vamos a ir evidenciando de una manera u otra. Entonces hablamos de los cambios del líquido amniótico. La placenta también hace sus cambios. Uno de esos cambios es la disminución del diámetro y la longitud. Entonces cuando uno hace ecografía va a ver que la placenta está un poco más blanca y un poco más delgada. Cuando las pacientes tienen un control prenatal, pues es muy fácil ver la diferencia, porque uno ve una ecografía y la imagen de la siguiente. Cuando uno no, le toca llenarse de muchas razones para poder decir si es que es una insuficiencia placentaria o una enfermedad de Torch o un embarazo prolongado. Entonces, inicialmente, pues disminuye el diámetro y la longitud y existen eso que les estaba contando de la placenta como blanca, es porque existe la necrosis ateromatosa, que son las vellosidades se van volviendo blancas, viejitas, van generando cortisol para que inicie trabajo de parto, pero no todo el mundo, no todas las placentas hacen esas tareas. Se llaman signos de envejecimiento. También ahí vamos a hablar maduración de la placenta y vamos seguramente a poner una placenta muy madura, obviamente
de grado 3. Y esos, digamos, ecográficamente se describen como infartos blancos porque se ven puntos muy calcificados de la placenta hasta en un 80%. Entonces, en el líquido, en la placenta y en el bebé hay cambios. Obviamente en la mamá también, pero digamos que estos son los muy importantes que tenemos que evaluar. Hay una posibilidad y es que el bebé se vaya a seguir creciendo. Como va avanzando el embarazo y no nace, el bebé puede seguir creciendo y por eso 45% son bebés macrosómicos. Pero existe otra posibilidad y es que el bebé se detenga en su crecimiento porque la placenta está vieja, ya no alimenta bien al bebé y entonces se puede encontrar una malnutrición fetal y una restricción de crecimiento. Esa restricción de crecimiento va a ser una restricción asimétrica porque el bebé no se va a achicar, el bebé crece hasta donde tiene que crecer, pero luego su desnutrición hace que el bebé se adelgace. Entonces va a ser un bebé delgado, pero de talla normal. Si vamos por el lado del bebé que es macrosómico, pues va a tener más posibilidades la mamá de tener riesgos en su parto, entonces hasta un 10% aumenta el riesgo obstétrico. Y si hablamos del bebé que es desnutrido, vamos a encontrar un bebé con una disminución hasta de un 10% de la grasa subcutánea. Eso se puede evaluar ecográficamente. Entonces, como se puede evaluar, lo tenemos que buscar. Ese es un bebé con una restricción de crecimiento a término. Como la foto no se ve que era verde, totalmente verde. Pero sí me interesa que ustedes vean que es un bebé que se ve como viejito. Se ve arrugadito, sus manos también son arrugaditas. Entonces, cuando ustedes están del lado de neonatos, tienen que evaluar todas esas características de estos bebés para poder considerar que estos bebés venían en una maduración, hipermaduración. O sea, que ya vamos hasta el lado de la desnutrición y estos bebés hacen complicaciones postnatales, como ya les conté, hasta un sexto posibilidad en posparto de morir. Complicaciones, la peor de las peores es que el bebé se ovite, o sea que se muera intrauterinamente. Un bebé que hemos esperado 9 meses y ahora 9 meses y más y resulta que llega a urgencias y el bebé está muerto. Digamos que esa es la situación más difícil de un médico recibir a una señora que le tiene que contar que ese bebé no está bien, no está vivo. Entonces, como ese es el peor escenario, nadie lo quiere vivir, mucho menos contárselo. Peor si es el médico que la ha tratado todo el embarazo. Es una situación dolorosa desde el doctor hasta todo el personal, todas las maternas que están alrededor de la señora que le estamos contando y pues ni imaginar pues en la familia de la señora que le estamos diciendo. Y sin hablar de demandas ni demás, solamente la triste noticia de un bebé muerto. Esa relación se ve directa a partir de la semana 41 y pues obviamente va avanzando a medida que pasa la semana 41. La restricción de crecimiento se ve en riesgo relativo hasta de 5.7 y muy importante que tengan en cuenta que la edad materna aumenta esas posibilidades. O sea, que si una señora es mayor de 36 años, tiene un embarazo de 41 semanas, el bebé está con restricción de crecimiento, casi que le estamos asegurando que el bebé se va a ovitar. Nosotros tenemos que ser los que vamos a salvar a estos bebés de que no les pase. Por eso también es importante educar a la mamá en la edad gestacional. Habíamos hablado de los cambios de líquido amniótico y esos cambios de volumen pueden hacer que tengan prolapsos de cordón, pero sobre todo que compriman el cordón. Con la contracción, con el movimiento, con un movimiento de un brazo, puede hacer que el cordón se comprima y el bebé tener una dificultad importante. Y las otras complicaciones que ya hemos hablado un poquito era el de la macrosomía, pues más alteraciones en el parto, el síndrome postmadurez, que lo vamos a ver ahora más adelante, pero es el bebé que ya nació, y la posibilidad de aspiración de meconio hasta en un 25%. Esa aspiración de meconio no necesariamente lo va a afectar al 100%, pero sí va a hacer que el bebé pueda tener posibilidades de infecciones pulmonares o al menos hospitalización en neonatos con todas las situaciones que eso ocurren. Vamos a hablar del síndrome de posmadurez que les conté, que es un síndrome que empezaron a investigar desde Clifford a los bebés que iban naciendo
más pasados de la semana 40. Más o menos, si se dan cuenta, del 10 al 20% de los embarazos prolongados, y habíamos hablado que el embarazo prolongado está en más o menos 14%, quiere decir que es importante el porcentaje dentro de estos pacientes que nacen con más de 40 semanas. La disminución del líquido amniótico ya mencionada, la aparición de meconio. Ese meconio no solamente es porque el bebé está sufriendo una hipoxia crónica, sino también porque la placenta ya no nutre ese bebé y el líquido amniótico va volviéndose con tinte verdoso. Eso significa una hipoxemia y significa una acidosis fetal y obviamente si hay patología del cordón puede haber sufrimiento fetal agudo y si hay alteraciones de la placenta, sufrimiento fetal crónico. Todo eso lleva a un desgaste en todos los posibles frentes y vamos a poder tener la posibilidad de que un bebé pueda morir. Existen unas etapas que son las etapas de Clifford para la posmadurez. En la primera es lo que ya les mostré, ese bebecito arrugadito verde, está bien, saludable en el sentido que tiene un Apgar bueno, pero si se dan cuenta, pues es unos cambios que se hicieron antes de que naciera el bebé y que eso seguramente hicieron que tuviera una acidosis o una hipoxemia. Esos cambios, entonces ese bebé, esa etapa 1, ese bebé va a recuperar si la mamá lo alimenta bien, si tienen todos los cuidados. Seguramente hay que hacerle unos exámenes post nacimiento, pero se recupera. Incluso la cara de viejito cambia, obviamente, a cara de bebé. En la segunda etapa vamos a ver un mayor grado de insuficiencia placentaria. Ya puede haber signos de sufrimiento fetal en la monitoría y obviamente pues se suma a los cambios que ya hemos visto en la etapa 1. Y en la etapa 3 empieza a ver la presencia de un meconio verde oscuro, como botella. No es tan espeso, pero sí es muy verde oscuro. Y incluso la placenta y el cordón e incluso el bebé se impregnan de ese color verde. Por eso les decía que la foto que les mostré era de un bebé verdaderamente verdecito, sino con la luz de la incubadora no alcanzó a coger tanto el color. Ahí se ve ese bebé que es como un viejito, es arrugadito, pero se ve saludable. Digamos, esta sería etapa 1. ¿Por qué hay morbilidad fetal? Ya un poquito lo hemos intuido, entonces ahí puede haber porque haya hipoxia, porque haya acidosis fetal crónica o aguda en el momento del nacimiento, por las alteraciones que se pueden presentar por poco líquido, como compresiones del cordón, porque el bebé venga con una anomalía congénita y por eso no nació a tiempo, que quiere decir una hidrocefalia, una cabeza supremamente grande, o un mieloma meningocele que no hace que nazca el bebé con facilidad, o alteraciones, como ya les dije, de la hipófisis o la suprarrenal, que hace que no inicie trabajo de parto. También se pueden presentar síndrome de aspiración meconial, que ese sí es una situación difícil y grave para los bebés y manejo de neonatología, y es que ese meconio, no el tinte verde que les conté, sino este meconio espeso de una acidosis y de una hipoxia, hace que se peguen en los pulmones y se comporte como un bebé con membrana hialina. Y así no tenga ninguna de estas cosas, pero el bebé esté posfechado, tiene la posibilidad de que haya una mala adaptación neonatal porque hacen hipoglicemias, hacen hipotermias, hacen hipocalcemia. O sea que esos bebés pueden convulsionar. Una convulsión, así sea por estas situaciones de adaptabilidad, pueden dejar secuelas por hipoxia en el cerebro del bebé. Entonces, si se dan cuenta, realmente sí es una situación compleja, un embarazo prolongado, que ustedes pueden evitar diciendo y haciendo las cuentas como ya las estamos aprendiendo a hacer. La morbilidad materna tiene mucho más que ver con el desgaste de las reservas, por ejemplo, que no coma porque está en inducción hace 3 días y nadie se le ocurrió pasarle una bebida o hacer que coma antes de iniciar la siguiente inducción. También porque aumenta la morbilidad, porque aumentan las posibilidades de cesáreas y las cesáreas tienen su propia morbilidad. Entonces, si yo hago cesárea por un embarazo prolongado, me llevo el problema del bebé, el desgaste de la mamá y la morbilidad de una cesárea, que obviamente es más importante que el de un parto vaginal. Y pues los embarazos prolongados, por esas razones más que obvias, es una entidad de riesgo. Entonces, cuando ustedes estén en nivel 1 de atención en un puesto de salud y les llega un embarazo prolongado, remítanlo porque ustedes saben que es un factor de riesgo, así ustedes sepan manejarlo muy bien, solo que ustedes no están en el lugar adecuado, entonces mejor la remiten.
Si ustedes mismos están ahí con esa materna, pero ahora están en nivel 2, quizás si haya una persona supervisadora con todo monitoría, podrían iniciar una inducción. Pero lo ideal sería donde haya un sitio donde podamos hacer una cesárea de emergencia. Muchos nivel 2 tienen ya salas de emergencia de cirugía. Entonces, el punto no es que ustedes no lo puedan hacer, solo es que deben estar en el lugar adecuado para la atención. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Entonces, primer punto, muy importante, fecha de la última regla confiable, lo cual ha sido muy difícil porque las señoras o no se acuerdan, o tienen ciclos irregulares, o planifican con algo hace poco. Entonces, si son los últimos 3 meses ya no va a ser tan confiable. Y por eso empezamos a tener sufrimientos con cuál será la fecha probable de esta señora. ¿Qué nos ayuda? La paciente entonces no tiene esas cosas confiables, pero fue a control prenatal a tiempo y al tener a tiempo ese control le van a hacer una ecografía temprana. En esa ecografía temprana, que puede ser incluso la de tamizaje, nos va a decir qué edad gestacional tiene, qué fecha probable tiene y pues si no tiene la última regla confiable, vamos a confiar en esa ecografía temprana. Cuando no tenemos esas dos, ahí empezamos a asustarnos porque pues ya sabemos que la apreciación de los movimientos fetales está más o menos entre la 19 y la 20 semana, pero hay pacientes que confunden los movimientos fetales con los movimientos intestinales por debido a las hormonas y demás. Entonces, podría uno decirle, ¿cuándo fue que usted sintió su bebé? No, yo lo sentí desde el primer mes, pero ya sabemos que los movimientos se sienten entre 19 y 20. Si la señora sí es muy juiciosa con esto, entonces vamos a tener la posibilidad de apreciar, de decir que más o menos la señora tiene 19 a 20 en ese tiempo que tuvo estos movimientos fetales. Si es a control prenatal y no tenemos Doppler, sino tenemos un fonendo, pues entonces vamos a tener que saber que cuando empezamos a escuchar la frecuencia cardíaca fetal con un fonendoscopio, también tiene entre 19 y 20 semanas. Lo ideal sería los dos primeros, pero pues continuar con la historia clínica que incluye los anteriores, que nos va a ayudar mucho en el diagnóstico de un embarazo prolongado. Respecto a la pelvimetría, entonces en la historia clínica nos dice o nos da sospecha de que la señora tiene o bebés muy grandes o que tuvo dificultades en los partos, debemos verificar que los diámetros de la pelvis son adecuados. Con eso nosotros podemos evidenciar o descartar una desproporción cefalopélvica. Y de ahí en adelante nos toca ponernos juiciosos a hacer todo lo que haya que hacer. Un perfil biofísico completo o un perfil biofísico modificado o una amniocentesis, pero si el líquido amniótico está mucho menos de 5 cc, pues vamos a tener que interrumpir el embarazo porque seguramente va a tener dificultades en el nacimiento. Existen unas maniobras cuando las señoras llegan con su embarazo prolongado, que es la maniobra de Hamilton, que consiste en que con un tacto vaginal nosotros vamos a intentar despegar un poco las membranas del cervix sin romperlas. La situación difícil es que si uno no tiene mucha experiencia, pues puede romper las membranas y entonces a lo que ya venía con problemas, ahora le vamos a sumar una ruptura precoz de membranas. Sin embargo, si lo podemos hacer, si ya vamos teniendo la experiencia y el cuello está un poquito dilatado, disminuye la posibilidad del embarazo prolongado e inicia trabajo de parto porque genera prostaglandinas. Anteriormente se utilizaba la estimulación del pezón, como le decían, haga estímulo de pezón como si fuera un radio, pero ahora ya ni siquiera nadie usa radio, entonces tampoco estimulamos el pezón. Pero además tampoco sirve porque ese estímulo de oxitocina no es suficiente para desencadenar un trabajo de parto. Entonces lo pongo aquí para que si lo ven, lo eliminen y para que si lo ven, también expliquen a las personas que ya se ha visto que esto no modifica el riesgo de un parto prolongado y que la oxitocina que genera no es suficiente para iniciar trabajo de parto. Cuando tengamos la única ecografía, a veces me pasó el fin de semana una señora de Puerto Nemapiripán, sin controles prenatales, sin ecografía y con 2 cesáreas anteriores. Entonces, a veces solo tenemos una ecografía para decidir qué hacer. Si yo tengo la ecografía del primer trimestre, ustedes van a evaluar
la longitud cefalocaudal, que le dicen normalmente, uno lo escribe en una ecografía LCC, que significa longitud cefalocaudal. Y si tenemos ecografía en ese tiempo, maravilloso, porque ya no nos vamos a confundir con la edad gestacional. Si lo que tenemos es una ecografía de segundo trimestre, vamos a evaluar el diámetro biparietal. Ya ustedes saben que en una ecografía nos van a dar varias medidas, la de la cabeza, la del abdomen, la de las piernas, pero principalmente en esta de segundo trimestre vamos a ver qué están diciendo de la cabeza. Entonces el diámetro biparietal va a servir muchísimo para tomar en cuenta la edad gestacional en el segundo trimestre. Si lo que tenemos es del tercer trimestre, evalúen longitud femoral. ¿Por qué razón? Porque la cabeza se va modificando y debido a la entrada a la pelvis, y el abdomen puede cambiar debido a muchas cosas, incluso si es un bebé con diabetes gestacional o algo. En cambio, el fémur no es mucho lo que cambia a lo largo de ese tercer trimestre. Entonces, si tenemos longitud femoral, si tenemos tercer trimestre, una sola ecografía, evalúen la longitud femoral. Lo ideal sería las ecografías de todo el embarazo y poder evaluar la curva de crecimiento, así como hacemos curva de crecimiento cuando el bebé ya ha nacido. ¿Hasta ahí hay preguntas? Una voz caritativa que me responda. No, doctora. Señora. Uy, o sea, ¿qué puedo preguntar? No, yo tengo una pregunta. O sea, bueno, si lo haremos, si lo tenemos en cuenta, pero no sé o desconozco si hay alguna manera de, no sé cómo decirlo, de tener unos parámetros para saber si vamos bien o dónde vamos para comparar. ¿En qué parte? ¿De qué hablas? Por ejemplo, digamos en la longitud femoral. Ah, ok. Entonces, a ustedes les entregan una ecografía. La señora no tiene ningún control prenatal y ustedes están perdidos en el horizonte de saber la edad gestacional para saber cómo actuar, así como me pasó el fin de semana. Entonces yo cojo la ecografía dependiendo del trimestre donde la tenga, para yo poder evaluar y no equivocarme tanto, porque ya les dije que a partir de cada trimestre, pues uno debe evaluar el parámetro mejor. El mejor parámetro en el tercer trimestre es la longitud femoral. Y en el segundo, el diámetro biparietal. Si ya el bebé está en el tercer trimestre, pero en semana 20 o 28, revisen la circunferencia cefálica. No en todas las ecografías, desafortunadamente, del meta, registran la circunferencia cefálica. Pero si no la tienen, evalúen con el diámetro biparietal, porque la cabeza ahí va a ser un rango importante para evaluar. ¿Si es esa la pregunta o no tanto? No, o sea, yo me refería a, bueno, digamos, yo tengo una ecografía de una persona, de una mamá en tercer trimestre. Y ahí, digamos, me escriben los datos de longitud del fémur, longitud femoral. Yo no sé si me dan también unos parámetros para decir, tiene tantas semanas o tiene tantas semanas. Bueno, no sé si has visto ecografías, pero entonces, por ejemplo, te dicen feto único, cefálico, longitudinal, diámetro biparietal, tantos centímetros para 26 semanas, punto 4. Circunferencia cefálica. Circunferencia la pregunta, ya lo entendí. No, yo ya lo entendí. Ya, gracias. Entonces, como te dicen varios parámetros, o sea, cada parámetro te va a decir unas medidas en centímetros y con su correlación edad gestacional. Recuerden que lo que ya les había dicho al comienzo, estos bebés posfechados pueden estar flacos porque están desnutridos. Entonces, si yo considerara la edad gestacional por la circunferencia abdominal en el tercer trimestre, pues me voy a equivocar, porque es el parámetro más cambiante en ese tiempo, porque el bebé va a estar, puede estar delgado. Entonces, en el tercer trimestre, me voy a lo que diga la longitud femoral. Si dice longitud femoral para semana 40, yo me le voy a la semana 40 y no circunferencia abdominal 34 semanas. Yo no me voy con semana 34. ¿Sí? Entonces, el tercer trimestre me voy con la longitud femoral. Así para los otros parámetros. Lo que pasa es que lo ideal a veces no pasa. Lo ideal sería que tuviéramos la ecografía del primer trimestre, longitud cefalocaudal, y ya con eso yo ya sé cuántas semanas tiene ahora cuando me llegue. ¿Sí? Es para poder hacer lo más posible, lo más exacto,
una edad gestacional cuando tengamos unas pacientes que no tengan el control adecuado o no tengan las ecografías, se le perdieron, se le borraron, la carpeta se la robaron. Bueno, ustedes no saben cuántas cosas pueden pasar. Entonces, evalúen según el tiempo en el que puedan hacerle esa ecografía estos parámetros. Entonces, primer trimestre, obviamente, longitud cefalocaudal. Segundo, diámetro biparietal en semana 14 a 20 o circunferencia cefálica de 20 a 28 o en el tercer trimestre, longitud femoral. ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí, sí, señora. Ok. ¿Cómo vamos a manejarlo? Por eso hice la pausita ahí, porque una vez que ya hicimos el diagnóstico, vimos que es peligroso un embarazo posfechado, pues ahora tenemos que hacer algo. El algo es lo siguiente, les llegó el embarazo prolongado, nosotros debemos evaluar principalmente que el bebé esté bien y cómo vamos a saberlo con una monitoría y con un índice de líquido amniótico. Eso se traduce en qué examen. ¿Qué examen hace que uno tenga una monitoría y una evaluación del líquido amniótico? ¿Cómo se llama eso? Perfil biofísico. Falta un apellido a ese perfil biofísico. Modificado. Exacto. Entonces, uno hace un perfil biofísico modificado y evalúa además el cuello. El cuello ya les había hablado, ¿se acuerdan del índice de Bishop? Pues aquí otra vez el índice de Bishop es importante porque dependiendo de ese índice de Bishop, vamos a decir que el cuello es favorable para inducción o desfavorable para inducción. Si el cuello es favorable para inducción, pues ya fácil. Pase para la sala de partos y vamos a ponerle oxitocina y empezamos a vigilarla con monitoría. Pero si es desfavorable, vamos a dar medicamentos que pueden ser con prostaglandinas o con estrógenos o inclusive con oxitocina, no tenemos otra posibilidad, le ponemos dosis muy chiquiticas de oxitocina hasta que el cuello se vuelva favorable. Y mientras hace ese cuello desfavorable a favorable, tenemos que hacer perfil biofísico modificado cada día que hagamos eso. Caso diferente, si el bebé tiene una monitoría no reactiva, o sea, una categoría 2 o normal, pues nosotros tenemos que saber que ese bebé hay que hacerle algo ya. Entonces tenemos que hacerle, ¿qué? Vamos a ponerle oxitocina para generar contracciones y verificar que las contracciones no hacen que el bebé tenga más alteraciones de la monitoría. Si no las hace, vamos a continuar la inducción. Y si sí las hace, quiere decir que la placenta está supremamente agotada y hace que el bebé entre en alteraciones hipóxicas y por eso es que tenemos que operar. Más adelante les voy a hacer otro cuadrito, pero digamos que eso es en grandes rasgos la tarea de poder evaluar ese embarazo prolongado y qué acción vamos a tomar. Entonces, revisando. Embarazo prolongado, recalculamos la edad gestacional porque qué tal que el médico que le hizo el control prenatal siempre la engañó y esa no era un mes que hizo mal. Peso fetal, todos los pesos mayores de 4.500 gramos, ya sabemos que es un embarazo prolongado o es una diabetes gestacional y entonces pues no vamos a tener un parto vaginal porque ese bebé no nos va a caber por la cavidad vaginal. Una monitoría y ecografía, que ya habíamos hablado que eso es una parte del perfil biofísico. Verificar que el índice amniótico esté más o menos de 5 va a ser una tarea importante de evaluar. Todas las pruebas de bienestar que incluyen monitoría, Doppler, perfil modificado, perfil completo, todo lo que hagamos nos va a ayudar en saber, tomar la mejor decisión. Siempre que tenga un Bishop mayor de 6, va a ser probable que hagamos una inducción si el bebé está en buenas condiciones. Entonces, siempre procuren un parto vaginal. Si descartan todas las otras que ya hemos hablado de desproporción cefalopélvica o macrosomía. Y importante hablar sobre la maduración cervical. Entonces, si quieren lean apartecito cuáles son todas las cosas que se pueden hacer para maduración cervical. Hay como unos dilatadores que se llaman laminarias. A veces utilizan sondas. Pueden utilizar la maniobra de Hamilton, que ya les había dicho. Hay prostaglandinas tópicas vaginales para ayudar en esa maduración. Y cuando no tiene uno nada de eso, pues puede colocar oxitocina en dosis baja. O sea que el índice de Bishop es importante que lo repasen nuevamente porque va a ser parámetro para poder manejar un embarazo prolongado. Entonces, una vez yo hago diagnóstico de embarazo prolongado, recalculo la edad gestacional. Si de verdad es un embarazo prolongado, yo voy a hacer
una monitoría y una evaluación del índice de líquido amniótico. Si la monitoría está mala y el bebé tenga más de 4.500, evidentemente nos vamos para cirugía. Pero si el índice amniótico está en 5 y el Bishop está menor de 6, es probable que nosotros le hagamos también cirugía porque no va a arrancar. Si el índice amniótico está menor de 5, pero el Bishop está mayor de 6, le vamos a hacer inducción. ¿Qué pasaría si entonces las pruebas de bienestar son normales? Pues nuevamente, hacemos Bishop. Si el índice de Bishop está mayor de 6, hacemos inducción. Pero si el Bishop está menor de 6, hacemos maduración cervical. Digamos que aquí resumimos todo lo que habíamos dicho anteriormente. De esto importante, muy importante es que ante un embarazo de 43 semanas no vamos a hacer nada más distinto a operarla. ¿Por qué? Porque tiene un 90% de acidosis fetal, así el bebé llore. Y seguro va a tener una restricción asimétrica. Y los otros son parámetros, como ya hemos hablado en el flujograma, y que va a evaluar Bishop y cómo está el bebé para saber si podemos darle una inducción. ¿Cuáles son indicaciones sine qua non de dar una cesárea? Una paciente con una monitoría categoría 3. Me imagino que ya se acuerdan lo de ECO y que las categorías, por eso estamos hablando ya como grandes. Inducción, una monitoría categoría 3, un índice de líquido amniótico menor de 5, un perfil, un peso estimado fetal mayor a 4.000 gramos, una restricción de crecimiento con un cervix desfavorable, porque quiere decir que va a durar 2 o 3 días en inducción y pues el bebé ya viene con desnutrición. Cuando hay 2 inducciones fallidas, también vamos a hacer cesárea, no vamos a hacer tercera inducción. Y ante la presencia de meconio espeso, porque puede hacer una síndrome de aspiración meconial, que se vuelve eso una complicación para el bebé. Si decidimos hacerle prueba de trabajo de parto, entonces tenemos que saber que a este bebé, más que a todos, o sea, a todos los tenemos que cuidar, pero a este con una intensidad mayor tenemos que hacerle monitorías intraparto, porque a lo largo del trabajo de parto puede haber cambios en esa oxigenación y en esa evaluación placentaria. Entonces a esta paciente, por ejemplo, le vamos a hacer amniotomía temprana. Si se acuerdan que hablamos en el trabajo de parto normal, la amniotomía muy temprana no es recomendable, pero la amniotomía en 3 o 4 o 5 o 6, cuando ya empiece, es importante para evaluar el líquido amniótico. Y como ya hablamos, el líquido amniótico en un post-fechado puede estar meconiado. Necesitamos saber si está meconiado, si no lo está, en qué momento se pone meconiado. Así que en este caso, la amniotomía temprana tiene un gran valor. Sospechar distocia de hombros significa que yo no la puedo hacer el diagnóstico hasta que no se presente, pero yo sí tengo que tener el conocimiento de hacer todas las maniobras en caso de que se presente una distocia de hombros en ese parto que hemos cuidado con tanto cuidado. Una vigilancia en las 2 primeras horas postparto, que siempre lo hacemos, pero en esta paciente tiene mayor posibilidades de sangrado, entonces vamos a estar con mucho cuidado. Muchas de estas pacientes llevan 2 días de inducción con oxitocina, o sea que los receptores de oxitocina pueden estar agotados y por eso no funcione la oxitocina en el posparto. Así que siempre tenemos que tener ese pedacito de código rojo de contracción uterina posparto ahí vigilado. O sea, esto lo hacemos con todas las pacientes, pero en estas pacientes que tienen un riesgo tan grande es mayor la intensidad de revisión. Y no olviden el bebé, una vez nace el bebé, no se acabaron los posibles problemas. Si tienen neonatólogo o quien les cuide el bebé, buenísimo. Pero si son ustedes los que también tienen que evaluar al bebé, recuerden que el bebé no solamente es que esté calientito acá, sino que hay que tomarle pruebas, glicemia y demás, e incluso calcio, para saber si el bebé no va a tener ninguna repercusión más adelante. Aquí yo siempre les muestro un estudio respecto a la mortalidad fetal, pero más o menos lo hemos mencionado en el sentido que entre más lejos del término esté, pues obviamente la posibilidad de mortalidad es mayor. Y las causas de esa mortalidad tienen que ver con hipoxia. La mayoría tienen que ver con hipoxia, ya sea porque la placenta fue insuficiente o porque el bebé tenía algún traumatismo durante el parto por precisamente un bebé macrosómico. Como ven, 19% en patología placentaria. ¿Por qué? Porque la placenta ya está agotada y vieja. Y también
una hipoxia fetal que tiene que ver no solamente con que tengan un parto traumático, sino que también puede haber patología del cordón porque se puede prolapsar. Adicionalmente, como hablamos que los embarazos prolongados pueden ser macrosómicos, en la clase de diabetes vamos a ver que la diabetes gestacional hace lo mismo, que el bebé sea más grande y que tenga una placenta alterada y que tenga la posibilidad de tener un embarazo prolongado por desproporción cefalopélvica. Entonces, si ustedes suman todos esos factores de riesgo, por eso es que ven la complicación de un embarazo prolongado. A ver, de esto que no le haya hecho, que no hicimos. Bueno, quizás de este flujograma es un poquito más de lo mismo, pero importante que el perfil biofísico completo, no es complejo sino completo, el índice de líquido amniótico está en el perfil modificado y la evaluación de este bebé cuando tiene semana, bueno, no, sin mentiras, voy a revisarlo desde el comienzo. Cuando nosotros tenemos sospecha del embarazo prolongado, tenemos que verificar qué es o qué no lo es. Si tenemos ecografía del primer trimestre, chuleado, ya salimos del problema. Pero si en cambio no, tenemos que empezar a buscar cómo hacemos para hacerlo. Entonces, fecha de última regla, ciclos regulares, de todas las maneras confirmar, incluso con la ecografía actual, que ya les dije el parámetro a evaluar, si tiene semana 41 o más, vamos a hospitalizarla para hacer todas esas pruebas y si tiene 43 para desembarazarla por cesárea. En cambio, si tiene 40 o 41 semanas, vamos a trabajar en esa semana en diferentes puntos. O sea que para nosotros 40 a 41 semanas no es un número cualquiera. Esta semana es muy importante para nosotros, por eso la fecha probable de parto es clave, porque no es lo mismo 40.5 que 40.1 que 40.3. Va radicalmente a cambiar el curso de lo que nosotros vayamos a hacer. Si tiene 40 semanas, le hacemos solo monitoría, verificamos que el bebé esté bien y la señora se va para su casa. A los 3 días, o sea, en 40 y media, ya no solamente hacemos la monitoría, sino que hacemos evaluación del índice de líquido amniótico. Y si tenemos semana 41, la citamos en semana 41, hacemos el perfil biofísico completo y decidimos qué hacer en semana 41. La mayoría de protocolos de nuestra Colombia es que en semana 41 debemos iniciar la inducción. Si ustedes hacen la regla que yo les dije con 7, es la semana 41. Si ustedes por pereza lo hacen con 10, es 41.3. Y eso significa más de 41, más riesgo de morbimortalidad materno-fetal. Entonces, dejen la pereza de hacerlo con 10, háganlo con 7 o actúen entonces con todos los parámetros más chiquitos. Incluso si ustedes leen en la 412, van a ver que hay recomendaciones de empezar inducción en semana 39. Y eso no es porque sea 39, sino porque están intentando coger pacientes que no se pasen de 41 por una edad gestacional errada. Entonces, la recomendación es lo que les dije, con 7, no con 10. Al comienzo no les parece nada diferente, pero cuando uno está sufriendo por 40, 40 y media, 41 o 41 y medio, sí la situación va a estar diferente entre 3 días o no. Si son 7 o 10, cambia la situación. Este sí es un bebé saludable, a término y demás. Eso es lo que quisiéramos para todas las mamás. Lo podemos lograr entre todos, entre la mamá, la familia, los controles prenatales, ustedes y nosotros, porque ustedes son los que hacen el control prenatal al inicio. Nosotros los que vemos las situaciones afortunadas o desafortunadas, pero que también a ustedes en muchos momentos, hasta por lo menos que sean médicos generales, les va a tocar manejar situaciones de estas de riesgo. Que, bueno, espero si hay preguntas en este momento y si las hay después, pues me las hacen llegar. Pregunta. Dale. Yo he visto que en las centros, o sea, donde yo he estado, los doctores hacen la fórmula con el celular. Esa fórmula Hay una aplicación para hacerla con el celular sin problema, no, sino que a mí me da angustia que ustedes se queden sin batería, el celular se lo robaron hace 2 horas, lo que sea, y no puedan hacerlo. Cuando lo hacen con calculadora, tengan mucho cuidado,
¿Por qué razón? Porque ahí estamos hablando de los tips del comienzo. Si ustedes lo hacen con la calculadora, es muy probable que les dé, por ejemplo, semanas de 8 días. Y entonces les va a dar mal las cuentas, porque les da con las sumas o las restas que hagan por la calculadora, que lo hacen con el celular, les da 41.8. No hay 41.8 porque las semanas son de 7 días y la calculadora no lo sabe. Entonces 41.8 es 42 semanas, un día. ¿Me entienden? Entonces yo no les recomiendo con calculadora. Pueden con la aplicación, pueden con el gestograma y lo ideal es que lo puedan hacer con sus deditos. No tienen problema con hacerlo con eso porque pues no necesitan sino 7 dedos, o sea que no tienen problema con eso. Yo creería que si lo hacen así, no están dependiendo de nada para poder hallar bien la edad gestacional. Si ustedes tienen una aplicación, si ustedes tienen un gestograma, sirve. Si usan calculadora, tienen posibilidades de error. Entonces, quien lo haga con el celular, verifiquen que no es que usen el celular como calculadora. Ese no se lo recomiendo. Si es con el celular, con la aplicación para hacerlo, sí, está bien, no pasa nada que lo hagan así. Por ahora, Doctora, yo tengo otra pregunta. apréndanlo manualmente, es lo mejor. Ya después, no, yo ya lo sé hacer, pero pues tengo la facilidad del celular, pues yo lo lleno. El lío es que ustedes dependan del celular y no puedan hacerlo manualmente. Den una edad gestacional promedio y con un promedio ustedes no pueden trabajar, ponen en riesgo toda una familia. Bueno, entonces con el celular que no sea calculadora, con el celular que sea la aplicación. ¿Sí? Listo, gracias. Practiquen. Entonces pónganse retos, ojalá que sean difíciles, de últimos meses, de meses como febrero que son más chiquitos, hagan y practiquen con que hagan unas varias veces, seguramente no, o incluso cuando estén en consulta, les den fechas de última menstruación, verifiquen que la semana la tengan. Hace como un año tal vez pasó que el interno calculó mal, hicieron la programación de la cesárea y la señora tenía un mes menos. En el momento de la cirugía, o sea, casi para ponerle la anestesia, se pudo trancar el procedimiento porque se reevaluó todo. Uno va, revisa, no era la paciente de nosotros, revisamos las ecografías y tal, y nos dimos cuenta que faltaba un mes. O sea que lo que les estoy contando es la práctica diaria, que puede haber errores, pueden pasar los errores a lo largo de 9 meses, así que cada vez que ustedes vean un paciente por primera vez, hagan la evaluación completa. Ese es mi consejo. No sé si quedó claro ahí, pero pues si tienen después dudas sobre la hallada de la edad gestacional, que es lo que usualmente tienen de error, me dicen luego, ¿eh? Listo, Doc, muchas gracias. Entonces, buenas noches. Nos veremos pronto. Doc, espérate, Lau, tú tenías una pregunta. Dale. Sí, doctora, lo que pasa es que no sé bien cuál es la razón por la cual uno no tendría seguridad en una fecha de última menstruación si la paciente está menstruando. O sea, sería porque a veces se da un sangrado previo a que se toma como menstruación o por qué. Y eso que eres tu mujer, pero te voy a contestar. Se les olvida. Están planificando y no saben, por ejemplo, están utilizando un anticonceptivo inyectable, hormonal u oral. Entonces, ese ciclo, cuando saben la fecha de la última menstruación, no es confiable porque tiene anticonceptivos en los últimos 3 meses. Entonces, muchos ciclos de menstruación son irregulares. Si son irregulares, no son confiables. ¿Sí? Entonces, lo más importante es que garanticen que los ciclos son regulares, que le vienen ya habíamos hablado de que era regularidad, ¿no? Que la señora siempre le lleguen cada 25 días o cada 28 o cada 32, pero que siempre sea así. Si uno sabe que es así, confía en el primer día de la menstruación. Además, que no haya tomado anticonceptivos ni nada hormonal 3 meses antes de esa fecha que me están diciendo. Lo más común es que la señora se le olvida. No me acuerdo cuándo fue la última regla, porque también tienen una aplicación donde ponen el día del empezar la menstruación y sería bueno, pero a veces la aplicación no les abre, se les perdió, no tiene carga, bueno, en fin. Pasan todos los días eso y por eso la fecha que pareciera lógico, lo más fácil, de hecho, si la señora tiene todos los requisitos para
una fecha de última regla confiable, ustedes confían más en esa que incluso de la ecografía, porque también las ecografías son hechas por personas, las personas también pueden tener una secretaria que se equivocó al transcribir. Así que verifiquen todo, verifiquen que el ciclo sea regular. Si la señora le dice, fue el 15 de abril, segura, y mis ciclos son regulares y no estaba con anticonceptivos, créanle a ciegas a esa señora, porque es seguro. Pero no es lo usual. Lo usual siempre es la señora que se le olvidó, estaba con anticonceptivos, se le olvidó una pasta y quedó embarazada. Bueno, tienen 1000 cosas para olvidar la fecha de esa última menstruación. Pero entonces, si la es muy confiable, es más confiable que incluso la ecografía. Si tienen una ecografía, el resultado solo lo miran ustedes abajo, lo escrito, devuélvanse y miren las medidas que tienen antes, o sea, las medidas que nos dan del útero, de la edad, de longitud cefalocaudal, porque eso es lo que nos va a dar el parámetro verdadero y eso es lo que hace el radiólogo. En cambio, la que escribe puede que se equivoque y no entendió febrero sino marzo, o no entendió enero sino febrero, y ustedes confiándose en esa ecografía. Entonces revisen con la ecografía con la que van a tomar la decisión, verifiquen no solamente lo que dice al final la ecografía, sino verifiquen los datos que dieron arriba y para que la señora tenga una certeza de cuándo van a ser el bebé. Lo que ustedes le digan a esa paciente después, así más adelante le digan otras semanas, otros días, otras fechas, la señora queda que esa era la edad verdadera de su embarazo. Y pues sacarla del error a veces es un poco difícil. Entonces, sí, desafortunadamente no es tan fácil como pareciera, porque no todo el mundo tiene ciclos regulares, buena memoria o lo que sea para saber la primer día de la última menstruación. Gracias, doctora. Ok, bien. Bueno, un abracito. Ahora sí, hasta luego. Doctora, muchas gracias.